Hola, te doy la bienvenida a mi canal un día más y a esta quinta clase del curso de tarot profesional. Este es un curso profesional de tarot el que estoy dando, es el curso que vengo dando hace unos 5 años más o menos, por el cual han pasado cualquier cantidad de alumnas. Ya he perdido la cuenta, pero bueno, muchas de ellas están trabajando de esto, así que si a vos te interesa el tarot, si te interesa como forma de vida para usarlo para vos misma, para compartirlo con los demás, para abrirte tu canal de YouTube y hacer lecturas, para hacer lecturas en otras redes sociales, incluso para trabajar de esto, este curso te va a servir. Te recuerdo que en la descripción de este video tenés el link para comprar el ebook que acompaña todas estas clases, en donde está todo el material teórico reformulado especialmente para estas clases, desde mi punto de vista, desde un montón de consejos que doy como terapeuta holística para tu trabajo, para trabajarlo en vos misma, incluso con ejercicios. Tengo todas las uñas despintadas, así que no me juzguen porque no tengo ganas de sacármelas ahora. Vamos a empezar con la clase entonces. Hoy estamos arrancando con nuestra segunda parte de los 7 arcanos mayores. Como les decía, en las primeras clases los arcanos mayores se dividen en 3 tandas de 7. En la primera tanda vimos todo lo que tiene que ver con lo social, con toda nuestra personalidad construida a través de nuestra familia, de lo que nos inculcan culturalmente, socialmente, de acuerdo a nuestra región. Y terminó esa parte con la carta del carro. Hoy arrancamos nuestra carta número 8, que es la carta de la fuerza. Esta carta, y en este proceso de la segunda tanda de los arcanos mayores, vamos a ver que las cartas que componen este segmento tienen que ver más con una construcción personal, incluso de cierta individuación. A mi criterio tiene que ver con el proceso o con el momento en el que uno se independiza un poco de la familia de origen. En este caso, a mí me gusta dar el ejemplo de que la carta de la fuerza aparece un poco cuando empezamos a vivir solos y cuando empiezan a suceder cosas en las que nos damos cuenta de que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza, como ven en la imagen, tiene una mujer que abraza a un león en este caso. Es un león que está domesticado. Y este león viene a representar todos los aspectos y las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que nos empezamos a dar cuenta que tenemos. La carta de la fuerza nos habla de una persona que tiene una fuerza interna para poder domar todo eso de sí que le molesta. A veces esto se puede presentar como hábitos, como actitudes o cuestiones de nuestra personalidad que nos están molestando o que nos damos cuenta de que no nos representan del todo. Esos impulsos que hacen que digamos cosas que hieren a las personas que queremos, el enojo y ese tipo de cosas que hay un momento de la vida en las que nos empieza a molestar, que ya no nos es productivo, que ya no nos sirve, que nos molesta y no nos gusta. Y en la carta de la fuerza es como que nosotros nos adentramos en reconocer todo eso para poder transformarlo, para poder domesticarlo, para aprender a controlarnos en base a esas situaciones. Obviamente que la carta de la fuerza nos habla de una fuerza interior que está dentro de nosotros, que en situaciones va a surgir como sobreponerse a situaciones difíciles. En casos de situaciones, el león va a representar esas dificultades que se nos presentan en la vida, que hacen que nosotros tengamos una fuerza interna para poder superarlas. Entonces es una carta altamente positiva, incluso es de las más positivas del tarot, porque nos habla de que siempre que tengamos paciencia y amor en un proceso, y eso quiero que se lo dejen muy grabado, porque para domesticar todo esto, para sobreponernos a cualquier situación complicada de la vida o a cualquier desafío u obstáculo que se nos presente, vamos a necesitar de paciencia, vamos a necesitar de amor por nosotros mismos, de compasión, de tranquilidad dentro de ese proceso y de dar tiempo a poder modificar esas cosas. Entonces es una carta que esté al derecho o esté invertida, siempre nos va a requerir de eso, de que tengamos paciencia y que tengamos amor en ese momento de la vida, en ese proceso o con esa situación o con esa persona en particular o incluso con nosotros mismos en esos aspectos que nos molestan o no nos gustan de nosotros. A mí particularmente me gusta dar el ejemplo de que esta carta aparece como lo hilo con la carta del carro que vimos en la clase anterior. Si no la viste, anda a verla. En la carta del carro yo digo que bueno, que es el proceso en el que nosotros nos vamos a vivir solos. Alquilamos un departamento, nos compramos una casa, nos vamos y empezamos a vivir solos. Con la carta de la fuerza nos empiezan a molestar ciertas cosas. Por ejemplo, que teníamos el hábito de dejar la ropa tirada y claro, y de repente nuestra casa es un desastre. Nos encontramos en la carta de la fuerza con tenemos un desorden mundial por esto y tenemos que empezar a cambiarlo. Entonces es toda esa paciencia y toda esa fuerza de voluntad que uno tiene que poner para cada vez que se saca una prenda, doblarla, guardarla o ponerla a lavar, llevarla a su lugar. Entonces, a mí me gusta hacer un poco ese paralelismo, es una manera práctica, digamos, de llevarlo a la vida. Y esto sucede también después a nivel como más interno, con cuestiones que tienen que ver con pensamientos, con hábitos,
por ejemplo, con temas de trabajo, cuando queremos crecer, sobre todo las personas que emprenden algo, quieren crecer, quieren tener resultados y es todo el tiempo esos pensamientos reiterativos de no me va bien, no sé cómo seguir con esto, no sé qué hacer, ya no se me ocurre una idea, ya. Y el hecho de tener paciencia y de tener amor en ese proceso que es muy costoso, es muy difícil, pero que hay que adquirir, digamos, porque eso es lo que va a garantizar que podamos sostener algo a largo plazo. Entonces la carta de la fuerza nos va a hablar de todo eso. Cuando hablamos de personas mucho más jóvenes, la carta de la fuerza obviamente también nos habla de un cierto despertar sexual. Si habláramos de, por ejemplo, de hijos, bueno, vamos a hablar quizás de hijos que más adolescentes, más jóvenes, que están teniendo ese despertar de un deseo. Cuando hablamos de relaciones vamos a hablar de una atracción física muy fuerte. Cuando hablamos de relaciones que están empezando, puede ser que sea una relación que arranca como algo físico, algo muy pasional, pero que con tiempo, con amor y con paciencia se puede llegar a convertir en un vínculo afectivo con una construcción real o llegar incluso a una formalización de una relación. Entonces, como les decía, el león viene a representar todas esas cosas que nos molestan o nos generan un desafío, sobre todo con respecto a nosotros mismos. Y cuando hablamos de la fuerza o cuando sale en representación de otra persona, hablamos de una persona, si está al derecho, que se da cuenta de esto y que trata de trabajar en eso, que tiene esa paciencia, que tiene esos demonios que por ahí todos tenemos o esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero que le pone garra, le pone voluntad a poder modificarlo, a poder domesticarse, a poder moderarse. Sobre todo, piénsenlo en cuestiones de su carácter. Ustedes, si se comparan con la persona que eran a los 17, 18 o 20 años, no van a ser las mismas que son a los 30. Digamos, hay un montón de cosas de su carácter y de su personalidad que se fueron modificando y que fueron amoldando para poder llevarse mejor con los otros, para no tener conflictos, para no vivir peleando. Cuando pasamos a la fuerza en un sentido invertido, hablamos de que estas cuestiones nos están un poco... es como si el león se nos hubiera escapado de la jaula. Es como lo teníamos adiestrado, lo alimentábamos de vez en cuando, lo cuidábamos y de repente se nos escapa y nos empieza a perjudicar en cierto aspecto. Quizás tenemos muchas discusiones o peleas, en situaciones nos va a hablar de que no tenemos paciencia, de que no tenemos esa fuerza de voluntad para poder sobrepasar o sobreponernos a algunas situaciones, que nos estamos exigiendo de más, que todos esos aspectos negativos están como un poco descontrolados y desbordados. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de vínculos en los que quizás ya no hay tanto deseo, ya no hay tanta pasión, hay discusiones, quizás no hay casi amor o no hay paciencia en la construcción de un vínculo, en la relación de pareja o en algo que simplemente está arrancando. Es como que la persona quizás ya no nos gusta tanto, no nos llama tanto la atención, no nos genera tanto deseo. Más allá de eso, siempre la fuerza es una carta que se puede trabajar, aunque esté invertida la podemos trabajar. ¿Cómo? Teniendo más amor, teniendo más paciencia y trabajando en ello. Digamos, poniendo el foco en eso, sabiendo que tenemos que poder sacar esa fuerza de adentro para llevar la situación adelante. A veces la fuerza se presenta, esto es una combinación que van a encontrar también en el ebook, en la parte teórica, cuando la fuerza nos sale acompañada de la carta del diablo, por ejemplo, hablamos de adicciones fuertes que dominan a esa persona. ¿Por qué? Porque el diablo nos conecta con toda esa parte de lo que es adictivo, de los apegos y ese tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de ese tipo de tratamientos o de necesitarlos que la persona no está pudiendo sobreponerse a eso, no está teniendo la paciencia necesaria, no está como poniendo o pudiendo poner su máximo esfuerzo en todo eso. Dicho esto, es una carta que siempre tiene modificación, que siempre se puede trabajar y que lo van a ver diferente en cada mazo. Por ejemplo, en el tarot egipcio la fuerza tiene que ver con algo un poco más espiritual. Si ven esa carta, que te la voy a dejar por acá, van a ver que la mujer no toca al león. Es como que lo domestica y lo puede controlar y lo puede adiestrar desde un sentido más espiritual, mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y esto es porque el mazo del tarot egipcio es un poco más espiritual, bastante más espiritual en ese sentido, como que pareciera como si tuviera una energía un poco más elevada, un poco más etérea, un poco más
sacerdotisa, digamos, hablando, digamos, o queriendo prefigurar, digamos, un arquetipo de este mazo. La clave para entender esta carta es que en todas las situaciones hay cosas de nosotros mismos que quizás nos perjudican, que no nos gustan y que tenemos que trabajar y que tenemos que tener mucho amor y mucha paciencia por esos procesos, por ese emprendimiento que tenemos, o por ese trabajo, por esa situación, o por la relación que estamos entablando. Nuestra siguiente carta es la carta del ermitaño. Esta es una carta que tiene toda una historia detrás. En este caso, el ermitaño es un sabio. Es un sabio que es bastante diferente de el Papa. El Papa es un sabio que ocupa un lugar de poder, es más sociable, de hecho por eso está dentro de los primeros 7 arcanos, porque tiene súbditos, porque tiene seguidores. En este caso, el ermitaño nos habla más de una sabiduría interna y de personas que tienen esa sabiduría interna, pero que quizás no buscan la exposición pública, sino que son más de compartirlo con la gente que quiere escucharlo, con la gente que llega a ellos para escucharlo. Y en este caso el ermitaño es un hombre que hace un viaje hacia su interior. Y en este interior hablamos del pasado, de su historia, de las cosas que le pasaron hasta el momento. Recordemos que estamos en el segundo segmento de los arcanos mayores. Entonces, el ermitaño va hacia atrás y es el que se toma el trabajo de ir hacia atrás, de ir hacia su pasado y decir y empezar a reconocer todas las cosas que fueron aprendidas y decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo descarto, esto no me gusta, esto me hace mal, esto lo tengo que modificar, esta parte no me representa tanto, no es la persona que yo quiero ser. Entonces, el ermitaño nos habla de una sabiduría en ese sentido. Es una carta de autoconocimiento. Y nos presenta una lección que en la vida es inapelable. Es una lección que tenemos que pasar sí o sí. No podemos vivir sin conocernos a nosotros mismos. Y para eso hay que reconocer nuestra historia, hay que reconocer las cosas que nos pasaron, hay que poder identificar cuáles son las cosas que me inculcaron, que hago por inercia, básicamente, porque las aprendí, porque así me las enseñaron, desde cómo me vinculo, a cómo vivo, a cómo me despierto y enfrento a la vida todos los días. Y este es un proceso que se hace en soledad, por eso el ermitaño tiene esta impronta de cierta soledad, de cómo retraerse. No es una carta que indica que sí o sí tenemos que retraernos, es una carta que nos habla así de la soledad, de procesos que se pasan solos. Lo cual no quiere decir que me tengo que encerrar en mi casa y no salir nunca más. Porque ya hemos visto con la carta de los enamorados que mucho de lo que podemos observar de nosotros mismos lo vamos a ver reflejado en el otro. Entonces siempre necesitamos de un otro. Lo que nos indica el ermitaño es que todo eso lo tomemos y lo transformemos y que lo miremos hacia adentro nuestro, que veamos como esa proyección adentro nuestro, que la revisemos dentro nuestro. Entonces es una carta que para algunos va a ser una soledad elegida, elijo aislarme, elijo retraerme del mundo un poco porque necesito mirarme yo, porque necesito escucharme yo, sobre todo en estos tiempos en los que bueno, hay tanto estímulo, tanta pantalla, tanto celular, tanto TikTok, tanta información. Es una carta que nos invita, bueno, a salir un poco de todo eso para poder escucharnos, para poder conectar con nosotros mismos. Pero para otras personas que están en ese estado, nos va a indicar, sobre todo si sale con cartas, esto ténganlo en cuenta, cuando el ermitaño sale solo, bueno, es un proceso en el que yo debería aislarme un poco y decir, bueno, tengo que estar un poco más solo, dejar de evadirme a mí mismo, evadir mis emociones, mi historia y todo lo que tengo que realizar en mí para poder entenderme, para poder escucharme y para poder saber quién soy yo realmente. Ahora, cuando el ermitaño sale acompañado de cartas que reflejan comunidad, como por ejemplo un 3 de copas, un 10 de copas, que nos van a indicar el proceso de encontrarnos con otro o el compartir con otros, entonces el ermitaño nos invita a salir de esa cueva, a empezar a encontrarnos con otros para poder observarnos a nosotros mismos. Por lo mismo que les decía antes, porque en la carta de los enamorados, si la entendimos bien, y si no vuelvan a la clase anterior, deberíamos entender que bueno, que todos somos parte de una misma experiencia y que nos conocemos mucho a través del otro. Podemos reconocer cómo reaccionamos, qué cosas nos molestan, qué cosas nos gustan de los demás, cómo nos hace sentir, todo eso. Entonces es un proceso necesario para la carta del ermitaño el hecho de también vincularnos con algunos otros. Esta es la carta más lenta del tarot. Es la más lenta, es procesos que probablemente llevan años. Cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de situaciones, son procesos o cosas que tenemos que hacer solos y que además nos van a llevar muchísimo tiempo. Entonces siempre que sale el ermitaño, por ejemplo, si estoy iniciando un negocio y veo que no me está yendo del todo bien y me sale la carta del ermitaño, bueno, voy a preguntar por una cuestión de que sí, el tarot hay que utilizarlo un poco para poder pararnos bien en la vida. Y si invertí dinero en poner un negocio y no me está yendo bien, bueno, tengo que ver si me conviene cerrarlo antes de estar en el agua hasta el cuello o si tengo que continuar.
pero me va a llevar mucho tiempo. O sea, ya el ermitaño me va a decir que esto me va a llevar un montón de tiempo. Pero voy a consultar igualmente si vale la pena o no hacerlo, o esperar, o seguir metiéndole a eso. Por otro lado, cuando hablamos de relaciones, hablamos de relaciones en las cuales una de las dos personas está en ese proceso del ermitaño. Está haciendo un proceso interno en el cual necesita como cierto aislamiento y necesita procesarlo solo, porque es algo que tiene que ver con consigo mismo, con su historia, con reconectar con todo eso, con poder identificar un montón de cuestiones personales, las cuales el otro lo único que puede hacer es acompañar. Acompañás si, bueno, qué sé yo, si es tu pareja de hace 1000 años, ¿no? O de hace bastante tiempo, si es una relación estable. Si vemos que es una relación en la cual nos estamos conociendo, salimos un par de veces y nos estamos conociendo y bueno, ya ahí es como... Es una persona que está en ese proceso, no nos va a compartir mucho, va a ser bastante difícil conocerlo porque se está conociendo a sí mismo, o sea, no se conoce demasiado a sí mismo, está haciendo ese proceso y requiere estar solo. A veces puede ser cuando está invertido que a algunos consultantes o a algunas personas les suceda que, bueno, pero si sale el ermitaño y quiere estar solo, entonces ¿por qué me busca? Y bueno, porque tiene miedo de la persona de estar en soledad, porque no quiere hacer ese proceso, entonces se evade estando con vos o estando con otras personas. Y es un poco lo que sucede. Cuando el ermitaño está invertido, nos habla de gente o de personas que no quieren atravesar ese proceso, que se evaden llenándose de gente, o que están muy solos, se sienten muy solos, pero no hacen el trabajo interno. Es como que proyectan la culpa hacia afuera o simplemente están tristes y los ves así y ya, pero no comparten con los demás ese pesar o ese camino que están atravesando y tampoco lo escuchan para sus adentros, como si no se lo cuestionaran, como si no hicieran el trabajo de reconocer, bueno, que a veces el problema es uno, que las cosas que están rotas o que están desacomodadas están dentro de uno. Y obviamente nos habla de evasión completa de ese proceso del ermitaño invertido. Cuando hablamos de tiempos con el ermitaño invertido, en situaciones o en cuestiones laborales o de dinero y ese tipo de cosas para las que necesitamos por ahí como bueno, decir esto va a suceder rápido, va a pasar, no va a pasar, y el ermitaño invertido es como medio que va a llevar muchísimo más tiempo de lo que era el derecho y es la carta más lenta de todo el tarot. Entonces siempre chequear ahí si vale la pena o no seguir insistiendo en eso, seguir metiéndole a algo que probablemente no suceda o que probablemente con el tiempo y si estamos haciendo el camino del ermitaño ya no vamos a querer del todo. Cuando hablamos, por ejemplo, de conseguir un trabajo, de encontrar una carrera, vamos a hablar de cuestiones o situaciones en las que estamos en un cuestionamiento interno constante. Quizás tengamos las oportunidades para hacer determinadas cosas, pero nos vamos a estar preguntando, ¿realmente quiero esto? ¿Esto es lo que quiero ser en un futuro? ¿Esto es lo que realmente me representa? ¿Esto es lo que me hace feliz? ¿Esto es a lo que me quiero dedicar? Entonces vamos a entrar en toda esa vorágine de cuestionamientos internos que representa el ermitaño. Bien, dicho esto, es una carta a la cual siempre hay que volver. Después de determinado tiempo, después de determinados procesos en la vida, uno tiene que volver a esto. Si yo puse un negocio y me está yendo bien, bueno, va a llegar un momento, a los 2 o 3 años, que medio que voy a decir, bueno, o sea, todos los días, o sea, hace 2 años que vengo todos los días al mismo negocio, a trabajar de esto. Tengo que volver al ermitaño a ver si eso que hice todavía sigue representando a la persona que soy, porque uno está en constante evolución, en constante cambio. En la vida van pasando cosas que hacen que uno se transforme, que uno de repente o en determinados momentos no quiera lo mismo que quería, qué sé yo, cuando inició una relación o cuando puso un negocio o cuando se fue de viaje o cuando se mudó. Así que es una carta a la que cada 2x3 voy a estar volviendo y voy a estar revisando de nuevo y haciendo ese trabajo introspectivo otra vez. Sobre todo, el ermitaño es introspección. Y en algunos casos, como les mencionaba, no olviden que a veces el ermitaño nos invita a salir un poco de la cueva y a vincularnos con otros y a encontrar otras cosas de nosotros mismos en los demás. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Si es así, no olvides suscribirte al canal, dejarle like, preguntarme lo que necesites en comentarios, que los estoy leyendo siempre. Y te recuerdo que si querés acompañar este curso con todo el material teórico, en la descripción de este video tenés el link para acceder al ebook Un Curso de Tarot que hice especialmente para todos ustedes. Te mando un beso grande y nos vemos el miércoles que viene.